Puede haber ser derecho a opinar, derecho a muchas cosas. ¿Opinar es un derecho? Sí, todos tenemos derecho a opinar, ¿no? ¿Sí? Pienso. En la casa. Papá siempre toma la última palabra, pero No necesariamente así de esa manera, sino que digamos que si yo estoy platicando con usted y usted nunca me deja opinar, no es una plática normal. entonces tu derecho es Expresarse uno. También el derecho a la segunda, o ¿cómo le llaman? Una vez que habla mal de ti, también a la réplica, ¿no? Ah, piensan así, Derecho. no sé, a veces es mejor quedarse callado. Derecho. Ok, hay derechos, pues hay derechos, Muchos hay derechos derechos, universales, hay sí. derechos humanos. Ajá. Guatemala está metido en los derechos humanos. Las Naciones Unidas han hecho una serie de derechos humanos que no deben ser violados y ellos También El Salvador. pues sí, El Salvador Mire también, mire que saliendo un poquito del tema, pero imagínense, por eso le digo, depende de qué derecho. Imagínense que los pandilleros ahorita en las cárceles están pidiendo sus derechos humanos, o sea, es cuando ellos los pusieron en práctica, ¿me entiendes? So, exacto. hay muchos Entonces, derechos. Entonces, las finales, ¿qué son derechos? Pues, ¿cuáles son los derechos? Acuerdos de gobierno. Claro, entonces cada país tiene sus derechos, o sea, sus leyes, ¿no? Cómo se rigen, son las normas, cómo se van a regir. Por decir, aquí en Estados Unidos, el aborto, aquí en California, el aborto de niñas es legal. En Perú no. Antes no lo era. Ahora sí lo es, cambiaron las leyes. Entonces los derechos se van modificando, se van cambiando. Y entonces, pero nosotros, ¿qué derechos debemos seguir? Debemos seguir los derechos de los países. Por decir, ya aprobaron aquí la marihuana aquí en California, entonces es un derecho que yo puedo usar marihuana. Cuando el Rolo usted le quiso usar marihuana, vamos a comprar cannabis ahí. Entonces, ¿qué derechos nosotros debemos seguir? Debemos seguir estos derechos universales, derechos humanos, debemos seguir los derechos de este país o de este Estado, porque este Estado también tiene ciertos derechos. Yo pienso que si las personas no siguen las reglas y leyes y normas de Dios, no va a seguir ningún otro, mucho menos los de los humanos. Entonces nosotros debemos seguir las normas y las leyes establecidas por Dios. Ese es el derecho que nosotros debemos seguir. Primeramente. Sí. Primeramente. Y luego, claro, tenemos que seguir las reglas. O tú vas a decir, no, ¿dónde en la Biblia dice que debo dar mis impuestos? Eso le iba a decir, que hay unas reglas que también, como el derecho a como usted dijo, a la marihuana, Sí. no las puede seguir simplemente de que porque está permitido. Hay cosas que también tienen su medida, su balance, como uno las puede tomar de mejor manera, ¿no? O el tabaco, ¿no? Aquí el tabaco es legal, pero el tabaco es el número 1 que mata aquí en Estados Unidos. Pero es legal. Y llega el cáncer de pulmón. ¿Y por qué? Entonces, pero son derechos, ¿no? Así como tú dijiste, pues lo que yo puedo reclamar, ¿no? Que no quedarme callado. Entonces, se hace derecho. Bueno, entonces los reyes necesitan ajustar esos derechos, ¿verdad? Los reyes necesitan aplicar el derecho, la justicia, ¿verdad? Pero hay veces los reyes se inclinan para seguir ciertas pautas y otras no. Por decir, Obama deportó más inmigrantes que Donald Trump, ¿verdad? Sí. Porque él, eso fue su forma de gobierno, o sea, así como interpretó las leyes, él trató de aplicar. Claro que no anda como Donald Trump diciendo por todos lados de que los inmigrantes deberían ir, que los mexicanos deberían irse de aquí. Pero, las estadísticas votan que Obama hizo más, ¿no? Yo pienso que este gobierno que está ahorita es más liberalista, tiene más libertinaje que el que anterior, porque como usted dice, el anterior lo hizo y sin hacer bulla, y ahorita era un escándalo. Claro, entonces, sí, tuvo más expresión, ¿no? Tuvo más expresión. Sí. Entonces, los gobiernos, no, pero digamos los presidentes ahora ya, pero en este tiempo de Jeremías, los reyes, ellos, pues interpretaban también la ley a su manera, ¿no? Querían, esto sí lo aplicamos, esto no lo aplicamos. Pues sí, en el trabajo, ¿no? Si llegas tarde, pues te dan un punto, si llegas 2 veces tarde, te dan otro punto más, a los 3 o 4 puntos creo que ya te despiden del trabajo. Pero depende del manager, ¿no?
Que si el manager dice, oh, te llega tarde y nunca lo votan, ¿no? Es como él interpreta el derecho, ¿no? Como él interpreta el derecho. A lo mejor dijo, está enfermo, que si yo tiene su hijo que tiene que llevarlo a la escuela. O para llamar. Entonces, por eso, pero la norma, la ley dice que a los 3 puntos te tienen que despedir, pero si el manager no te vota, entonces él está interpretando es el derecho, ¿ya? Pero a su manera. Y así es como hay veces los reyes aquí en el tiempo de Jeremías hacían eso, como versículo 1, ¿ya? Así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclámale este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Ahora, si ustedes eran reyes, ya, imagínense, a ver, mírenme. Imagínense que ustedes son reyes ahorita, ¿ya? Y viene Jeremías y le dice, mira, escuchen la palabra del Señor, practiquen el derecho y la justicia. ¿Qué? Ustedes son reyes. ¿Qué es lo que deberían practicar? ¿Qué derechos? ¿Qué justicia? Como ahí dentro depende de las leyes que tengan. Depende de las leyes Sí, que tengan. porque si quiere aplicar justicia, pero hay leyes, hay derechos para esas personas que van a ser justiciados, se va a contradecir si hace lo contrario. Exacto. ¿Qué hacen entonces en esa decisión? Entonces, a su manera. por eso necesito seguir el derecho, ¿ya? Pero también la justicia. Y la justicia tiene que ir de la mano. Porque una cosa son las leyes, pero otra cosa es la justicia. ¿Y para balancearla? Exacto, y para balancearla, ¿no? Porque, digamos, las leyes pueden ser muy duras, los jueces pueden juzgar de una manera, ¿verdad? Pero los derechos. ¿Y dónde quedan los derechos, verdad? Sí. Porque hay mucha gente en prisión que no son culpables, pero están en prisión porque los jueces interpretaron de alguna manera la ley. Hay veces no hubo demasiada evidencia, hay veces hubo evidencia, pero tal vez juzgaron mal. Y entonces en ese asunto de la vida, porque es un asunto de la vida, ustedes, como yo, necesitamos también balancear el derecho, lo que es. Por decir, Abraham, tú vas a tener tus hijos, ¿ya? Que digamos ya cuando tus hijos crezcan, tú le vas a decir, hasta las 9 de la noche nomás vas a salir. O sea, vas a poner arreglos en tu casa. ¿Qué pasa si el niño o tu hija o tu hijo viene más de las 9? Lo regularmente sería, si es un menor de edad, un castigo que rija a ¿cómo le dijera? No pasándose como de sus derechos, ¿no? Pero sí que aplique a la mala actitud. Porque el niño te va a decir, pero mi derecho es, si todos mis amigos salen hasta las 10, tú me dices hasta las 9, pero mi derecho es hasta todos mis amigos salen. Si hay alguna ley que lo protege, ¿qué puede hacer uno? No puede ir contra la ley del gobierno, porque si un hijo se queja que uno está violando sus derechos, ¿sí me entiendes? Está bien complicado. El otro asunto es que ya tú quieres aplicar la justicia, ¿verdad? Tú dices, o sea, no llegó a las 9, yo le dije a las 9 y no llegó a las 9, se pasó 10 minutos, lo castigas, ¿no? Violó la regla, ¿verdad? Violó la regla, la regla era a las 9. Es que eso viene dando como la palabra cuando dicen pecado, hice un pecadito, un pecadote. Eso, violar es violar la regla. Entonces que sí merece castigo. ¿Y si se pasa 5 minutos? Tiene que tener una buena excusa, algo que... ¿Y si se pasa 2 minutos? No, pues tampoco, ya por algo. ¿Ves? Entonces, Ahí está el detalle, ¿no? entonces sí tienes cierta flexibilidad. Interpretas Sí. la ley a una conveniencia. A una manera. O tú vas a decir 2 minutos, no hace falta. 5 minutos, tenga una excusa. 10 minutos, no. Es 10 minutos, no. Es como que alguien le tire un balazo a alguien y que por 2 centímetros no le pegó en el corazón. Exacto. Le tiró. Pero el asunto es que tú dijiste 9 y no se cumplió las 9. Por 2 minutos. Por 2 minutos. Por 2 milímetros. Por-
Pero entonces es la interpretación, ¿sí me entiendes? Sí. Es la interpretación de cómo tú vas a aplicar una ley. Ya. O tus reglas dentro de tu casa. Pero qué sabidurías, imagínense que tengan que tener esa persona que establezca todo ese tipo de régimen. Para una nación. ¿Eh? Ah. Reyes, o sea, para que... Entonces un día me dijo estaba comentando un vecino, ¿usted cree que Dios es justo? Me dijo. Sí. Ok, si aquel mata a una persona y el otro no mata, el Señor los perdona por igual. Sí, por igual. Pecado es pecado. No es justo, digo, porque aquel mató. Y aquel solo hizo un pecado, pongamos pecado pequeño. Y el pecado de matar es pecado fuerte. Entonces debería de ¿cómo de justiciarlo? Ponerle más penas a él. Ahora, ese es otro asunto bien, bien curioso, ¿ya? ¿Quién pone, pues, que es más o menos? Por decir, robar debe ser más grave que matar. Menos que matar, digo yo. Entonces, ¿quién le pone, pues, los niveles? Eso, los gobiernos se encargan de poner los niveles, ¿no? Los niveles, sí. Entonces, el que roba, hasta 10 años de prisión. El que mata, pues, casi de por vida. Por mí. ¿No? Entonces, ¿pero quién le pone? Pero en el caso de Dios, a Dios nadie le pone los niveles. Pero es que las reglas de la humanidad con las de Dios es Exacto, no van a machar. Entonces, cuando te hacen esa pregunta, ok, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las reglas de este país, de acuerdo a o sea, ¿por qué dices que el que mató ¿Cómo él sabe que...? es más que el que robó o el que mintió? Porque para Dios, pecado es pecado. Y para Dios no hay dos minutos más o 2 minutos menos. Para Dios, pecado es pecado. La línea... No es que hay, como dijiste, pecadito blanco, pecadito negro. No hay pecado blanco ni pecado negro. Para Dios, pecado es pecado. ¿No? Y entonces, ¿cómo saber, cómo aplicar esas leyes? ¿Cómo ser justo? Entonces aquí le dice el versículo 3, Jeremías le dice al rey, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Y aquí esto es lo que tienen que practicar. ¿Quieren saber qué es justicia, qué es derecho? Liberen o libren al oprimido del poder del opresor. Ahora, entonces para Dios el opresor es malo. El opresor es malo. Sí. Entonces, pero es algo que se vive todos los días. Siempre hay uno que es más pegalón que el otro. Siempre hay alguien que está por encima del otro. Y el detalle es que ser oprimido delante de Dios, Dios no mira bien que alguien esté oprimido. Dios no mira bien de que haya un opresor o que tú seas un opresor. ¿Ustedes se han dado cuenta? Cuando le entrevistan a los trabajadores y dicen, ¿cómo es tu manager? Ah, no, mi manager es muy bueno. No, mi manager, ay, no se puede. No. Es muy malo. Es discriminador. A este sí le deja salir, pero a mí no. Yo le he pedido que me deje salir un día libre y no me deja. Pero a ese siempre, que le pide, a ese siempre le da. Otros dicen, ok, yo ya terminé, y esto me ocurrió a mí cuando yo comencé a trabajar. Entonces yo hacía mi trabajo rápido y los otros muchachos no terminaban su trabajo. Y mi manager, como ya veía que yo terminé, me decía, ahora anda, ayúdalos a ellos a terminar su trabajo. ¿Por qué? Y yo le decía, pero ¿por qué? Si a él le diste el trabajo y a mí me diste el mismo igual. No, pero tienes que ir a ayudarlo porque ya no tenemos que ir. Yo le dije, eso es algo injusto. Porque yo ya terminé lo que tú me diste yo lo terminé. Pero ir a ayudarle al otro para que termine su trabajo que él debió haber terminado. Hacerle su cheque, dijo mi amigo. Hacerle su cheque Sí, y que él se lo gane y no para mí, ¿verdad? Entonces,
Pero ahí hay unos managers que dicen, ok, que sí, tienes razón. Pero otros managers dicen, no, tienes que ir a ayudar. No, váyase, allá termina. Todos somos equipo y todos terminamos iguales. Pero, Y te oprimen y te dicen que tienes que hacerlo. ujú. Y a mí una vez me dijo un manager, me dijo, mira, ahí está la puerta. Si no te gusta el trabajo, ahí está la puerta. Así me dijo. Si no te gusta el trabajo aquí, pues ahí está la puerta. Como diciendo, ¿sabes qué? Tú mismo haces. Entonces, el opresor y el oprimido. Pero ¿quién va en defensa del oprimido? Muy pocos. Muy pocos. O lo que ustedes escucharon muchas veces a lo mejor en sus países, pero en mi país fue algo muy común, que la gente que tenía más dinero le quitaba las tierras a la gente más pobre o que no conocía, los hacía firmar, y como ellos no sabían leer ni escribir, entonces cuando decía, oh, cuando tú te mueras yo voy a agarrar tu tierra. O le prestaban dinero y le decían, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 3 veces, 5 veces, 10 veces más. ¿Verdad? Y como no sabían leer ni escribir, pues ellos firmaban o ponían una X nada más, porque así era como se hacían. Y les quitaban sus tierras, y les quitaban sus propiedades, y sus vacas, y sus... ¿Sí me entienden? Entonces el opresor y el oprimido. Entonces delante del Señor el oprimido no debe existir. Delante de Dios el opresor no debe existir. Por eso aquí le dice, practiquen el derecho, la justicia, libren al oprimido del poder, porque es un poder del opresor. Porque el opresor va a tener poder de hacerlo, el oprimido no tiene poder, pero el opresor sí. Luego dice, no maltraten ni hagan violencia al extranjero. Esto fue un versículo que pusieron mucho para Donald Trump. Oye, pero la Biblia aquí dice que no se debe maltratar ni hacer violencia al extranjero. No sé cómo es en sus países, pero en Perú vinieron muchos venezolanos y el Perú le abrió las puertas. Vénganse venezolanos, acá hay trabajo, y los ayudó, y cada vez que vendían sus comidas, el peruano le ayudaba. Pero me contó mi suegra ahora último que vino acá, que ahora los venezolanos se han vuelto muy malos, muy agresivos, matan, roban, hacen daño, roban. O sea, le dicen, mira, acá está la casa para limpiar. No tengo trabajo, pero quiero limpiar. Sí. Entonces la dueña se va, entra la muchacha a limpiar la casa, le vacía toda la casa, se lo lleva y la deja vacía la casa. Desaparece. Venezolano. Hay muchas circunstancias que pasan ese tipo de cosas. Es como yo me fijaba en el lugar donde yo soy, por la situación a lo mejor ciertas personas pasan diferentes situaciones con sus familiares cuando vienen para Estados Unidos. Entonces hay muchas personas que traen ese rencor o qué sé yo, o no sé si será rencor, ignorancia o qué, pero traen eso de que no ven bien, por ejemplo, a los mexicanos. Ven un mexicano en nuestro país, no lo ven bien. Y a veces con los actos que hacen uno entiende, ¿no? E incluso donde yo vivo han llegado personas y está bien difícil para que obtengan una ayuda de alguien así. Ahora, el asunto aquí es, mira, dice, no maltraten ni hagan violencia al extranjero. O sea, no maltraten ni le hagan violencia a un extranjero. O sea, le debe tratar bien. Pero a veces no balancea, no la gente, bueno, por ejemplo nosotros lo estamos viendo acá, lo podemos entender tal vez un poco, hay personas que ni lo saben y es bien difícil ver situaciones así, porque uno a veces se pone en lugar de esa persona y está bien duro que le toque. Ahora, el asunto aquí, de nuevo ya. ¿Dice que debes ayudarles? ¿Que sí dice? Sí, aquí. ¿Dice que debes ayudarles o que no? No, sí. Sí. ¿Qué cosa tienes que hacer? Que no le robe al extranjero. Que no maltrates ni le hagas violencia al extranjero. Pero no está diciendo que debes darle de comer. No está diciendo que debes darle trabajo. No está diciendo que debes O sea, como ni un bien ni un mal.
Algo. Si el extranjero viene, en otras palabras, trátalo bien, no lo maltrates. Sí. O sea, lo contrario, porque aquí es negación, no maltrates, No pero maltrates. lo contrario sería, más bien, trátalo bien. Trátenlo bien. Sí. ¿Me entiendes? No uses violencia contra él. O sea, trátalo bien. Trátalo bien, llega a lo mismo. ¿Me entiendes? No está diciendo que debe darle de comer, claro, si tienes un buen corazón, bueno, pues, pero Pero, lo que está diciendo es que no maltrates a los extranjeros, pero también hay personas que que se la ganan. no, y hay otras personas que se aprovechan de que le dan la ayuda. Ajá. Bueno, Por eso- conocí un caso por- que me dejó impactado, la verdad. Por eso, pero aquí dice, pues, aquí no dice que debes ayudarlo, pero lo que sí dice es que no debes tratarlo Sí, mal, tratarlo. no debes violentar. ¿Qué más dice? A ver, dice, no maltrates al huérfano, no maltrates A la viuda. a la viuda. Ahora, delante de Dios, mira, el oprimido, ¿ya? El Señor mira al oprimido, el Señor mira al huérfano, el Señor mira a la viuda. Y como Él está mirando y maltratamos a la viuda y maltratamos a los huérfanos. Porque la otra palabra que yo les he dicho, no maltrates, quiere decir, trátalos bien. Pero no tratamos bien a las viudas y no tratamos bien a los huérfanos, como sociedad. Y necesitamos, ahora, una pregunta así curiosa, ¿cuándo es la última vez que ayudaste a una viuda? ¿Cuándo es la última vez que ayudaste a un huérfano? Pues ya hace mucho tiempo, ni te acuerdo. Yo sé. No maltrates, quiere decir, trátalo bien. Si hay una viuda, trátala bien. Si hay un huérfano, trátalo bien. Pero lo que estaban haciendo estos abusivos, estos reyes abusivos, es que, ese quedó huérfano y tiene esas propiedades, hay que quitarle las propiedades porque no hay nadie que ahora lo proteja. Y la viuda, ya murió el esposo, hay que quitarle las propiedades porque ya quedó viuda. ¿Quién lo va a defender? ¿Me entiendes? Aprovechado, ¿verdad? Entonces estaban aprovechando. Y muchas veces sucede eso en la sociedad. Y Dios está en contra, miren, practiquen el derecho, la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, no maltraten ni hagan violencia al huérfano, no maltraten ni hagan violencia a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar, no derramen sangre inocente. Ahora, ¿qué es sangre inocente? Pues, hay sangre que no es inocente y hay sangre que sí es inocente. O sea, sí se puede derramar sangre, pero la sangre que... Como las sangres de inocentes son, si ellos van a lastimar al huérfano o al que no tiene la culpa. pues siempre hacen la culpa. Al que no tiene la Tal vez culpa. por sus tierras los van a matar, Lo van a matar. lastimar. Exacto. Entonces, Para eso es quitarle lo que está tiene. hablando. Sí. Lo vamos... ¿Cómo lo callamos a este? También. Para que no hable, que no diga nada. Lo matan. En Perú hubo mucha matanza. Una matanza, pero enorme. Para callarlo, para silenciarlo. Y es de gente inocente. Qué feo, ¿no? Y el versículo 4, si de veras cumples con estas palabras que yo te estoy diciendo, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballos acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero, o sea, si obedeces lo que yo te estoy diciendo ahorita, van a entrar reyes aquí. Versículo 5, pero si no obedeces esta palabra, juro por mí mismo, dice Jehová, juro por mí mismo. ¿Ustedes por quién juran? Unos juran por Diosito bien, ¿verdad? Pero ¿por qué más se puede jurar? ¿Dios por quién podría jurar? Si él es el Dios, él tiene que jurar por sí mismo. Ajá. Entonces por eso dice, ¿Está mejor? versículo 5 dice, pero si no obedecen esta palabra, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo el Señor lo afirmo. Yo el Señor lo afirmo. Porque ahí dice, te lo juro por Diosito, dice. No, le dije, eso está muy mal. Como dice, lo juro por mí mismo. Ah, sí. Júralo por ti mismo, Por mi madre, dice mucho.
Yo creo que es mejor no jurar. Es mejor no jurar, es mejor, Claro. es mejor no jurar. Pero a ver si se va a cumplir o no. Por eso lo ponen a Dios. Ya. Eso jura. Pero Dios les afirma que si ellos no cumplen las palabras que le está diciendo, o sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Que no maltraten a la viuda, al huérfano, que libren al oprimido, ¿ah? Que traten mal a los. Al extranjero, que lo traten bien, no maltraten al extranjero. No derramen sangre inocente en este lugar. Si ustedes hacen eso, le dice a los reyes. Si ustedes hacen eso, miren, por aquí, todos los descendientes de David van a tener su silla, en su trono. Por estas puertas van a entrar los reyes. Pero si ustedes no obedecen, entonces todo este lugar que ustedes ven aquí va a quedar en ruinas. Ustedes no obedecen lo que les estoy diciendo. O sea que si ustedes siguen maltratando a la viuda, si ustedes siguen maltratando al huérfano, si ustedes siguen maltratando al extranjero, si ustedes derraman sangre inocente, si ustedes no libran al oprimido, todo esto se va a quedar en ruinas. ¿Y qué acabamos de ver en la primera clase? ¿Cómo se fueron todos los reyes? Ya está ahí, ¿verdad? Ya está ahí nomás. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces la palabra de Jeremías se lleva a cumplir. Se llega a cumplir. Sí. Entonces no obedecieron los reyes. ¿Vieron cuando estamos leyendo temprano? Josías es el único que hizo lo bueno delante del Señor. Lo otro es lo que ofende al Señor. Lo que ofende al Señor. Hizo lo que ofende al Señor. Hizo lo que ofende al Señor. La ira del Señor se encendió y ya no quiso perdonar. ¿Con cuántos reyes malos? 2, 4, 5. Pero antes de Josías, tienes todavía más. Una gran lista que. Oh, sí. ¿Se acuerdan de una lista que le dieron un papel a todos los reyes? Y Creo O que sea, a salvedad de 2 nomás, 1 y medio diría yo. O sea que sí, que gran compasión de Dios, ¿no? Por muchos años. Ya. Y viniendo, advirtiéndoles, miren, pórtense bien, pórtense bien. No, Hasta años. O sea, ahora, miren, si Dios es grande en misericordia, lento para la ira, no se molesta tan rápido, porque lo demuestra, ¿verdad? por décadas. Pero ya por décadas la ira del Señor comenzó a arder, y por más que Josías, que es el quinto antes del último, por más que él hizo bien, la ira del Señor todavía estaba ahí. No se apagó. So, después del quinto, ¿qué pasó? No, del quinto empezando del último. Sí. O sea, después de Josías, Ajá. hizo lo malo, y después. y después Sedequías fue el último rey, que fue su hijo, después del nieto, fue su hijo. Sí. Vino Nabucodonosor y se lo llevó, encadenado, con cadenas de ¿Quién bronce. quedó al mando de todo? Nabucodonosor va a poner a alguien ahí. O sea, que después de todos esos reyes, él quedó con todo ese poder. Nabucodonosor, Ya. sí. Nabucodonosor quedó con. Vino y no hemos leído, pero la próxima semana vamos a leer en la primera parte cómo destruye el templo del Señor, cómo destruye Nabucodonosor, destruye el templo del Señor, destruye los palacios de los reyes, que tenían muchos palacios, y se lleva deportados toda la gente. Se los lleva deportados como esclavos. Y se queda con todo el oro, la plata, todo lo que tenían los palacios, a las O sea, mujeres. un opresor. Exacto, un opresor. Exacto. Ya. Pero ¿por qué opresor? Porque pues Porque se el llevó pueblo- toda la gente. Y porque el pueblo se había portado mal. Ya. Porque por No obedecía ya. tantos años no obedecía, y Ah. la ira del Señor, es que bendito va a mandar. Y Dios, ahorita, no ahorita, pero la próxima semana, Dios va a decir, pues, yo había decidido habitar en este templo. Yo estaba con ustedes y ustedes han metido ídolos en este templo. Por lo que leímos temprano, con cuartos de prostitución para la diosa Cera. Y ustedes los han metido los astros del cielo aquí en el templo, donde yo debería estar. El Señor ya los había abandonado. Y ya la ira del Señor iba a venir sobre ellos. Bueno, era mío. La próxima semana seguimos. Está buena, está buena. Vamos a orar.
Amado Padre, tú conoces, Señor, si es que estamos haciendo bien delante de ti, Señor. Tus ojos miran toda la tierra. Tú escudriñas, Señor, nuestros corazones y lees nuestros pensamientos, Señor, lo que hay dentro de nuestros corazones, Señor. Padre Santo, ayúdanos, que podamos tener la fuerza y la valentía, Señor, de librar siempre